Apreciados amigos y doctor Javier, este reconocimiento, este Premio Nacional de Exportaciones, a mí me parece que tiene múltiples connotaciones, pero una especial es este año, porque este año nosotros hemos mostrado la resiliencia de Colombia. Y la resiliencia es la capacidad de sobreponernos ante la adversidad y de alcanzar metas realmente históricas. Ahora, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto no ocurre por azar. Antes de que llegara la pandemia a nuestro territorio, ya habíamos adelantado dos procesos neurálgicos que tienen que ver con la competitividad y la capacidad de exportación. Durante la campaña presidencial dije en múltiples ocasiones que íbamos a bajar impuestos y a subir salarios. Año 2018, recibimos una economía creciendo al 1.7%. En 4 meses de gobierno del año 2018, entre agosto y diciembre, logramos darle un dinamismo a la economía, cerrando con un muy buen último trimestre que nos permitió subir el crecimiento al 2.4%. Pero nos permitió sacar adelante en el Congreso una ley de reactivación económica, donde, entre otras cosas, se logró el descuento del IVA del 100% a bienes de capital, donde se estableció una disminución gradual, donde estaba el descuento del ICA sobre el impuesto de renta, que llegó al 50%. Tercero, donde empezamos el desmonte de la renta presuntiva, donde incorporamos a la legislación tributaria un régimen simple que establece la diferenciación de cargas tributarias según el tamaño y la facturación de empresas, y donde hicimos una profundización con toda la capacidad tecnológica de la facturación electrónica. Hoy nosotros podemos decir que a esa norma se le agregaron también otros elementos en el año 2019, después del fallo de la Corte en octubre del año 2019, que nos obligó a tramitar nuevamente la ley para sacarla en diciembre de hace 2 años. ¿Qué quiero destacar? Año 2019 Colombia cerró creciendo al 3.3%, superando el promedio de crecimiento mundial, regional y de la OCDE. Cerró el año con una cifra récord de inversión extranjera directa y también siendo el mejor año del turismo en la historia de nuestro país, no solamente con más de 4.5 millones de visitantes no residentes, sino que lo apuntaló una de las tasas de ocupación hotelera más altas que haya registrado nuestro país. Y por supuesto, un ímpetu exportador que usted lo conoce bien, doctor Javier, porque fue año récord en exportaciones no tradicionales de nuestro país. Empezamos el año 2020 con esos bríos. Se vino la pandemia después de haber tenido un primer trimestre donde nuestro crecimiento iba a ser superior al 4%. Así fueron enero y febrero del 2020. Vino el golpe de esta pandemia, un golpe para el cual nadie en el mundo estaba preparado y que demandó de nosotros una capacidad de respuesta en lo social, en los sistemas de salud y en lo económico. Y hoy quiero destacarlo. Hoy podemos decir con orgullo no solamente que Colombia logró duplicar las unidades de cuidado intensivo, de 5.300 a más de 13.000, sino que, óigase bien, pusimos en marcha un plan nacional de vacunación que hoy se está ejecutando con fuerza y que nos permite tener a Colombia hoy con mejores indicadores de vacunación que los que tienen países como Estados Unidos y Alemania, y estamos muy próximos a pasar a Francia. ¿Representados en qué? En que ya más del 73% de la población colombiana tiene al menos una dosis y vamos a llegar al 80% terminando este año. Y también tenemos más del 53% de la población colombiana con dosis completas. Y fuera de eso, estamos aplicando refuerzos en este momento a toda la población colombiana mayor de 50 años y podemos empezar a aplicarla también al resto de la población. Eso demuestra
el talante de nuestro país en la vacunación masiva y en la respuesta al sistema de salud. Pero tenemos que reconocer algo. En medio de semejante embate, por primera vez en la historia de nuestro país, un gobierno sale a subsidiar la nómina, pagando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de cerca de 4.1 millones de trabajadores. Nunca en ningún ciclo recesivo ni en ninguna crisis económica el Estado había hecho un esfuerzo de semejante tamaño y en semejante estrechez de tiempo, porque ese programa estaba puesto en marcha en menos de un mes desde el momento en que se anunció y que ha estado vigente y estará vigente hasta finalizar este mes de diciembre del año 2021, 2 años. Uno de los programas más prolongados de apoyo al empleo formal en el mundo en medio de esta crisis. Se le agrega a eso un programa a través del Fondo Nacional de Garantías, donde se han garantizado hasta el 90% de los créditos para reforzar nómina y para hacer reconversión industrial adaptándose a las condiciones de la pandemia. Y refuerza esto las medidas sociales, que poco se reconoce este tipo de afirmación que voy a hacer. La primera, Colombia pasó de 4 millones de beneficiarios de programas sociales a 9 millones de beneficiarios de programas sociales, llevándole un ingreso básico de emergencia, una renta básica de emergencia a la población más vulnerable del país, y que sumado a la devolución del IVA y a los giros extraordinarios de los programas convencionales, hoy podemos decir que cerraremos el año 2021 casi que haciendo este gobierno en 3 años y 4 meses el 50% de todas las transferencias sociales que se han hecho en nuestro país desde que existe esa herramienta social, es decir, hace 20 años. Y que lo acompaña también el haber puesto en marcha soluciones para el sector empresarial que están en las normas de emprendimiento y también, doctor Javier, en la facilitación del comercio. Mire, yo quiero dejarle esta reflexión, que en plena pandemia hayamos logrado las mayores exportaciones agrícolas en la historia de Colombia es una señal de lo que pueden hacer juntos sector público y sector privado. 2, que en plena pandemia hayamos alcanzado las mayores ventas de vivienda en la historia de este país, siendo además el eje motor la vivienda de interés social, 61% de las ventas de vivienda, y dentro de ellas 41% jóvenes entre 18 y 28 años. Eso también demuestra la solvencia que tiene nuestro país. Pero además, que en plena pandemia hayamos podido avanzar en la competitividad vial de Colombia también es muy diciente, porque nunca dejamos de trabajar en ese propósito. Y eso sí que incide en la actividad exportadora. En lo que son segundos carriles, dobles calzadas y terceros carriles, en este gobierno se va a haber entregado el mismo número de kilómetros que los mismos primeros 25 años de concesiones viales, es decir, más de 4.000 kilómetros. Y fuera de eso, túnel de la línea entregado, cruce de la cordillera central entregada. ¿Cuánto representa eso en competitividad? Estamos hablando de 31 puentes y viaductos, 25 túneles, 2 intercambiadores, 33 kilómetros de dobles calzadas que están puestas a disposición del aparato exportador competitivo y productivo de Colombia. Pero agréguele a eso otra cosa. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos muchas vías de cuarta generación en contratos, cierres financieros, enredos. Hoy nosotros, de 29 proyectos, retomamos su construcción en 27, 2 más entrarán ahorita y vamos a entregar 20 de los 29, ya hemos entregado 5. Anótelos bien, doctor Javier, entregamos Girardot, Honda, Puerto Salgar, y ahora vamos a entregar de Neiva, Espinal, Girardot para unirlo con el sur. Entregamos Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso en la costa atlántica. Entregamos la circunvalar de la Prosperidad, también que conecta Barranquilla con Cartagena. Entregamos las vías del NUS,
que comunica una parte muy importante del departamento de Antioquia con el Magdalena Medio, después uniéndose hacia la costa Caribe, y entregamos Pacífico 2. Vamos a entregar Pacífico 1, Pacífico 3 en este gobierno, Mar 1 y Mar 2, lo cual es transformacional en este país y en la logística. Entonces, todos estos esfuerzos también suman en lo que es detonar crecimiento económico, porque aquí se lanzó compromiso por Colombia el 20 de julio del año pasado, que cuando lo miren los historiadores será el New Deal colombiano. Y por eso yo puedo mirar hoy con satisfacción a todos mis compatriotas y decirles que este año se cerrará con el mayor crecimiento económico de este siglo en nuestro país. Y a eso lo tiene que acompañar también el gran reconocimiento al sector privado, porque la labor del Estado es tener una buena regulación, una buena facilitación, pero sobre todo entender que la iniciativa privada es sinónimo de prosperidad. Y estos premios que hemos entregado hoy, para mí son muy dicientes. Doctor Gallego, yo tengo que hacerle a usted un reconocimiento muy especial, porque sé lo difícil que han sido estas circunstancias, lo difícil que ha sido para el sector de alimentos. Y lo vimos a ustedes reinventándose. Hoy tenemos los mejores precios históricos del café, los mejores. Y un país que sigue impulsando tratar de llegar en algún momento, ojalá no muy lejano, a los 15 millones de sacos al año. Segundo, yo cuando veo la experiencia de editar, Juan Carlos, también mi reconocimiento, porque ustedes tuvieron que enfrentar los embates y se encontraron también con varios programas del gobierno que pudieron apoyar en momentos muy difíciles, pero es ahí donde está la alianza estratégica. Sutex, ¿dónde está Jacqueline? Comercialización, encontrar mercados en medio de esta situación tan compleja, desarrollarlos y también ver el apoyo regulatorio y también el apoyo a través de los programas en plena pandemia. Íñigo, hoy estaba yo hablando con alguien de cómo la facilitación y el papel de quienes facilitan estos procesos marca una diferencia. Ustedes han marcado una diferencia y ustedes lo saben, y hoy son mucho más resilientes y han mejorado la productividad de manera exponencial. A Laura también le quiero expresar mi agradecimiento, porque las agencias privadas, en medio de una situación tan difícil, tuvieron que tener a mucho de su personal trabajando en casa, tuvieron que buscar digitalizar procesos, y hoy lo que ustedes han logrado sencillamente los ha hecho más competitivos. A Esteban también mi reconocimiento, porque primero es un sector altamente competido. Segundo, es un sector que compite en marca, diseño y precio. Y lograron ustedes posicionarse con una gran capacidad exportadora, y cada vez hoy vemos que ustedes unen a un sector importante como es el diseño de la economía naranja con la actividad industrial. Y doctor Gabriel, mi reconocimiento también a usted, porque si hay algo que ha sufrido en el mundo en estos 2 años, ha sido la logística y todo el sistema de transporte portuario, y lo vemos además, doctor Javier, por lo que usted bien decía, los cierres de China, la escasez de contenedores, la disponibilidad de contenedores, la habilitación de rutas y seguir manteniendo vivo la llegada y salida de productos que ha tenido Colombia, aún teniendo que haber enfrentado la infamia de los bloqueos, eso muestra también de la capacidad que tiene Colombia para sortear. Y yo creo que empresas como la suya, doctor Gabriel, y su liderazgo, pues son motivantes, y también hemos podido trabajar intensamente de la mano. Y a las 2 galardonadas, 2 periodistas que han visto el ejercicio de su actividad con imparcialidad, y sobre todo en momentos donde pululan en el mundo las noticias falsas, el poder centrarse objetivamente y mirar cuál debe ser el mensaje que recibe la ciudadanía, que no es un optimismo artificial, sino es un optimismo sobre la base de lo que hoy tiene Colombia, y poner a Colombia frente a lo que vive el mundo. El mundo vive inflaciones, Javier, pero es el mundo, y nosotros tenemos una de las más bajas hoy, por lo menos en el entorno latinoamericano, de economías no dolarizadas. Nosotros vimos
que el año pasado nuestra economía decreció, pero fue una de las que menos decreció en América Latina. Y hoy tenemos una de las economías que más crece. Ese tipo de periodismo lo quiero reconocer. Y lo mismo también para ti, Lidis, porque con las limitaciones que tienen los tiempos en televisión y la competencia entre la noticia de la coyuntura del momento y poder informar sobre lo que son transformaciones estructurales en nuestro país, ahí también queda plasmada la manera de contar una historia. Entonces, ato todo esto, doctor Javier, para decirle, yo soy un optimista consumado y eso me mantiene todos los días vivo y energizado. Por eso también me complace la propuesta que hemos hecho y que también hemos visto a varios de los empresarios aquí presentes respaldar. Así como hemos hecho el esfuerzo y la economía crece y se recupera empleo y se gana competitividad, es igualmente importante pensar que no son las empresas solas y que detrás de ese éxito empresarial hay algo también muy poderoso, los trabajadores. Trabajadores que estuvieron dispuestos a vencer la incertidumbre, a aplicar normas de bioseguridad desconocidas, a exponerse también mientras conocíamos cuáles eran las vacunas y los tratamientos. Y ellos son parte de esta reactivación. Por eso, de manera extraordinaria, y pensando también en el bienestar de los trabajadores, en decir que si logramos el mayor crecimiento de este siglo y si nos estamos recuperando, también tiene que ser un momento de solidaridad para mejorar los ingresos de los trabajadores. Y por eso yo vengo trabajando hace más de 3 meses con varios empresarios y gremios para hacer la propuesta de un aumento salarial del salario mínimo del 10.07% que nos permita llegar a ese $1.000.000, que ha sido el anhelo de muchos trabajadores. Fue también para mí una promesa de campaña, pero que no hemos llegado por ventoleras ni por acciones de momento, porque hasta ahora en estos 3 años este ha sido el gobierno que más aumentos reales del salario mínimo ha adelantado en los últimos 40 años. Y hoy, si damos ese paso, no es un triunfo del presidente. Esto tiene que ser un triunfo colectivo, un triunfo de país, donde así como nos congratulamos y nos sentimos felices de lo que estamos logrando, también dar este paso por los trabajadores de Colombia es un imperativo moral. Hacerlo de esa manera y que podamos darle ese mensaje también adicional a nuestro país. Usted ha mencionado 2 temas a los cuales yo dije, me picó la lengua, Javier, pero bueno, yo me dejo picar la lengua. Régimen sancionatorio de DIAN. Yo creo que hay que mirar una cosa con el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Cuál es? Lo que la DIAN ha podido desarrollar en estos 2 años es realmente muy importante. Pocos sistemas tributarios de América Latina crearon tantas facilidades, tantas reprogramaciones y ayudaron inclusive a mejorar deudas existentes con el sistema fiscal. Eso hay que abonárselo, pero como también hay que reconocer su trabajo, este año se han cumplido las metas de recaudo bruto y neto antes de tiempo, lo cual también muestra la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestra autoridad tributaria. Y en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio, usted sabe que esa ha sido mi especialidad. Como congresista participé mucho en esos debates y también en mis vidas pasadas. Yo creo que hay que buscar esa actualización, sobre todo ante la decisión de la Corte Constitucional, pero es muy importante, doctor Javier, que se establezca una mesa técnica, porque si hay algo que ha sido traumático en los países es cuando se abre a la política los regímenes sancionatorios tributarios, y eso hay que evitarlo a toda costa. Por eso hay que tener una conversación técnica, rigurosa, y desde ya le pido a la ministra María Jimena Lombana, al ministro Restrepo, al director de la DIAN, al doctor Junco, para que podamos tener esa mesa técnica, la ampliemos también a varios gremios, porque aquí lo que se trata no es de tener un régimen sancionatorio que se vuelva un tigre de papel, sino que tenga la posibilidad de ser implacable con sus sanciones, pero sobre todo bajo criterios objetivos, donde no haya espacios e interpretaciones que terminen en detrimento del desarrollo empresarial del país. Y lo segundo, en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio del transporte, yo creo que en la medida que Colombia logre tener un CICETAC que realmente se cumpla, un CICETAC que genere confianza, un CICETAC que sea
creíble para los transportadores, creíble para los originadores de carga y creíble también para las empresas transportadoras, nuestro país transitará de una mejor manera hacia su competitividad en todo el sistema del transporte de carga. En el entretanto, yo quiero señalar que hemos logrado mucho tanto en el CICETAC como también en la reposición del parque automotor. Se ha logrado mucho también en algo que fue reclamado por los transportadores. No había sanciones, Javier. La información que tenía la Superintendencia de Transporte cuando empezó el gobierno era prácticamente en cuadernos. Se ha sistematizado y se han buscado criterios objetivos y se han aplicado sanciones donde corresponde. Pero ciertamente yo creo que el sector originador de la carga, las empresas transportadoras y los transportadores tienen que verse siempre en un entorno de fraternidad y eso es lo que hemos buscado en nuestro gobierno. De manera que mi felicitación a todos los galardonados, mi felicitación a todos los exportadores de Colombia y cierro diciendo que este año se ha demostrado de qué está hecho nuestro país. Resiliencia, me preguntaba mi hijo Matías, ¿qué significa? Entonces, para simplificárselo, le dije berraquera. ¿Eso qué es? Esa fuerza interior que tenemos los colombianos, donde no nos amilanamos cuando tenemos una adversidad, sino como diría Winston Churchill, sabemos ver dónde está la oportunidad en cualquier adversidad. Eso nos posiciona y nos tiene hoy como una de las economías que más crece en el mundo y seguiremos trabajando hasta el 7 de agosto del año 2022 con ese propósito, que Colombia siga adelante. Muchísimas gracias.